Bueno, pero la idea de este encuentro era charlar un poco sobre la candidiasis en sí misma, por qué reaparece, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando aparece candidiasis y quitarle un poco como esa mirada tan negativa que a veces tenemos sobre ella, que la tomamos como una infección que está ahí y que no se va y a veces como una enfermedad y a veces sentimos que es algo que no se va a ir más de nuestro cuerpo. Y hoy lo que yo quiero transmitir y lo que siempre busco transmitir a través de mis mensajes, mis programas y todo es que la candidiasis es simplemente una infección que se da por un desequilibrio, pero que viene a mostrarnos algo probablemente más profundo de lo que nosotros creemos, ¿no? Eh, entonces, cambiar un poco la mirada, sobre todo, sobre lo que es la candidiasis, la infección y las formas de abordaje. Porque lo que sucede habitualmente es que vamos a lo local. Si es una candidiasis vaginal que viene apareciendo de forma recurrente mes a mes o tal vez durante algún periodo aparece, luego se va y luego vuelve a aparecer y así van transcurriendo los años y la candidiasis vuelve, lo que hacemos generalmente es tratarla de forma local, con óvulos o con medicación, algún antifúngico. Si aparece con alguna infección microbiana o bacteriana a nivel vaginal o a nivel intestinal, también usamos antibióticos. Y ese abordaje tan local y tan puntual buscando únicamente como matar o erradicar la cándida, termina siendo, por un lado, insuficiente y por otro lado, hasta muchas veces contraproducente. Siempre mi invitación es a hacer una mirada mucho más amplia de lo que es la candidiasis y lo que tenemos que buscar para lograr reequilibrar ese ecosistema que está desequilibrado, porque al fin y al cabo es eso, es un microorganismo que vive, listo, no hay problema, es un microorganismo que vive en nosotros dentro de nuestra microbiota y que lo que hace es aprovechar. Claro, bien, perfecto. Bueno, estás en el lugar adecuado, así que escúchame tranquila, yo voy a hablar. Em, lo que hace es aprovechar las condiciones adecuadas para generar un sobrecrecimiento. Lo que hace la cándida es cuando nuestros lactobacilos, que son el grupo de microorganismos que naturalmente compite con ella y que le ayuda a mantenerla en los volúmenes en que tiene que estar de forma natural, cuando esos lactobacilos bajan o no logran estar con la fuerza que tienen que estar porque no los alimentamos, tal vez, o porque nos infectamos con otra cosa, o porque estamos pasando un periodo de estrés en donde, nada, hay mucha inflamación sistémica y los lactobacilos no están en cantidad adecuada. La cándida aprovecha esos desequilibrios y empieza a sobrecrecer. Sobrecrecer no es únicamente que se duplica en cantidad, no es que hay un bichito y empiezan a aparecer muchos más, sino que lo que hace es cambiar toda su estructura morfológica. ¿Esto qué quiere decir? La cándida cuando está en su forma saprófita, es decir, en su forma benéfica en nuestro organismo, es como una pelotita, ¿sí? Redondeada. En la medida que se va volviendo virulenta, lo que hace es liberar unas colitas que se llaman hifas y de esas colitas salen como unas patitas, ¿sí? De esas patitas liberan sustancias que van rompiendo el tejido. Imaginémonos que esta es la mucosa vaginal o intestinal. Lo que hace es liberar sustancias que rompen la estructura y meten esas patitas como dentro del tejido. Como hace habitualmente una garrapata, por ejemplo, que mete la cabecita. Bueno, así hacen las cifas de la cándida cuando se vuelve virulenta, no cuando está en su estado normal, ¿sí? Y aparte, en esa colita y esas patitas que liberan, como son varios los microorganismos que hay juntos, empiezan a formar como un entramado entre ellas, un micelio, toda una red que se llama biofilm que termina como tapizando toda la mucosa, ¿no? Estas características principales de la cándida son las que le dan, por un lado, su virulencia, que es rompen, liberan sustancias, agreden la mucosa, entonces todo se inflama, ¿sí? Empiezan a formar esta capa protectora que las vuelve resistentes a lo que nosotros hagamos y por debajo de esa capa protectora, entre ellas, más allá de que se van reproduciendo, entonces van creciendo cada vez más, en número también, empiezan a liberar sustancias de comunicación entre ellas, neuroquímicos que lo que hacen es ir pasándose información.
De esta forma es que muchas veces utilizamos, por ejemplo, antifúngicos u óvulos de forma recurrente. Y por un lado, si nosotros no rompemos esa estructura que ellas se hacen, que la hacen con proteínas, con hidratos de carbono, si no rompemos todo eso, los antifúngicos realmente no logran penetrar dentro de de la colonia, ¿sí? Y por otro lado, lo que sucede es que si le usamos siempre lo mismo, ellas se van volviendo resistentes. Entonces, donde una encuentra la forma de convertirse o cambiar su metabolismo para resistir a ese antifúngico, empieza a pasar la información al resto. Y así es como van haciéndose resistentes a las diferentes estrategias que vamos utilizando, sobre todo si son más o menos siempre las mismas, ¿no? Entonces, cuando abordamos de forma recurrente y frecuente la candidiasis de esta manera, es que tal vez al principio vemos cambios, vemos resultados, pero después con el tiempo vuelve a aparecer. Sobre todo porque no hay un trabajo de base bien hecho, en donde no logramos realmente atacar la colonia, no logramos romper biofilm y por otro lado no estamos fortaleciendo el resto del ecosistema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Como les decía al principio, la cándida logra sobrecrecer así porque los microorganismos de defensa del ecosistema vaginal o intestinal no están en la cantidad que tienen que estar. Entonces bajaron los lactobacilos, aumentaron las cándidas, se volvieron virulentas, se volvieron resistentes y si nosotros realmente no empezamos a nutrir a la microbiota con los lactobacilos, que son los que naturalmente compiten con ella, no buscamos estrategias que ayuden a no alimentar a la cándida, pero sí alimentar al resto del ecosistema, no logramos ese reequilibrio que estamos buscando, ¿no? Porque al fin y al cabo es un desequilibrio, bajos lactobacilos, alta cándida y de forma virulenta, ¿sí? Entonces, es importante no solamente recurrir a estrategias puntuales que trabajen sobre la candidiasis en sí, sino también buscar las herramientas alimentarias adecuadas para no estar alimentando a la colonia de cándida. Ya todos sabemos que se alimentan de azúcares, hidratos de carbono principalmente, pero la realidad es que la cándida también puede transformar su metabolismo, ¿sí? Si nosotros pasamos mucho tiempo en una dieta sin hidratos de carbono, la cándida empieza a alimentarse de proteínas y de grasas, por ejemplo. Entonces, también termina siendo la dieta como un arma de doble filo si no sabemos hasta dónde, cuándo, cuánto sostener ese tipo de alimentación. Y por otro lado, hay ciertos grupos de alimentos que también, si bien no alimentan a la cándida, pueden favorecer un pH y un ambiente propicio para que ella, por más que no esté siendo alimentada, pueda sobrevivir en ese ambiente, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros no hacemos una dieta que esté fortaleciendo el resto del ecosistema, podemos atacar a la cándida todo lo que querramos, que si todo lo otro no se fortalece, no vamos a lograr el reequilibrio, porque la cándida, cuando no tiene microorganismos que la estén manteniendo ahí a raya, vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer, ¿sí? Entonces, el principal error que se comete habitualmente es esto: una medicación de forma recurrente cada vez que aparecen los síntomas. Ahí lo único que estamos haciendo es trabajar sobre los síntomas y no estamos trabajando realmente sobre el reequilibrio del ecosistema que tenemos que buscar, ¿sí? Por eso es que habitualmente un óvulo da resultado al principio, tal vez la segunda vez un poquito menos de tiempo, pero funcionó, la tercera hasta que ya llega un momento en que no dejan de funcionar, ¿sí? No sé si ha sido tu caso, Wada, pero la mayoría de las situaciones en las que me encuentro con pacientes con candidiasis vaginal recurrente han probado distintos tipos de antifúngicos en óvulos o por vía oral y hasta tratamientos de 6 meses, un año, sin resultados. Y la realidad es que si no hay una comprensión de fondo de todo esto que sucede realmente en un ecosistema, en este ecosistema, no se va a lograr el reequilibrio. Entonces yo siempre lo que planteo, más allá, ah, claro, tal cual. Más allá de toda la parte alimentaria que es fundamental y de la utilización, a ver, la utilización de antifúngicos es necesaria. Lo que pasa es que el microorganismo cándida, el hongo, viene evolucionando y evoluciona así como nosotros evolucionamos como ser humano, ¿no? Como seres biológicos. Ellas evolucionan también y realmente ya los antifúngicos que vienen siendo estrategia antifúngica desde hace varios años, medicamentosos, ya realmente muchas veces no tienen el resultado ni siquiera que tenían cuando recién empezaron a utilizarse, no solamente en un cuerpo, sino en la sociedad de forma frecuente, ¿no? Porque querramos o no, la microbiota viene siendo traspasada de madre a hija, de generación en generación, y por lo tanto esos microorganismos que tal vez tuvo nuestra abuela, nuestra madre, también, si ya hicieron tratamientos para esto,
empiezan a ya llegar resistentes a esos medicamentos, inclusive a nuestro cuerpo, ¿sí? Parece una locura, pero es la realidad porque al fin y al cabo, yo siempre les digo, son seres biológicos, son seres vivos como nosotros, ¿sí? Si están bien, nos sirven para vivir de forma adecuada, pero si están sobrecrecidos es donde empiezan a generar infección. Claro, bueno, ahí está. El hecho de que tu mamá haya tenido también candidiasis recurrente es porque puede ser uno de los factores en realidad que hoy genere que tu candidiasis sea resistente a los tratamientos que venís haciendo, ¿sí? Por eso yo siempre lo que planteo es utilizar antifúngicos, pero bueno, no sé si me conoces de antes, cuánto hace que me seguís y todo, pero yo trabajo siempre con fitoterapia, con terapia natural. Trato de no usar medicamentos dentro de los abordajes que propongo, porque al fin y al cabo los medicamentos también son factores disruptivos del equilibrio de la microbiota, porque ya sabemos que cualquier medicamento donde arregla por un lado termina desarreglando por el otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tratamiento a través de plantas, de tinturas madre, de sustancias naturales que tienen buen efecto antifúngico, si lo implementamos bien y vamos buscando y cambiando la estrategia a lo largo del tiempo en que se hace el tratamiento, funcionan realmente muy bien sin desequilibrar el resto del ecosistema microbiano, que es al fin y al cabo lo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo comprender que la terapia antifúngica tiene que estar, porque nosotros tenemos que atacar a esa colonia tan aumentada que está habiendo, pero tiene que estar en combinación, en conjunto con otros elementos como la alimentación, la fitoterapia y la probióticoterapia, que la probióticoterapia es fundamental acá, porque si nosotros, como explicaba al principio, estamos queriendo reequilibrar un ecosistema, no alcanza con bajar la colonia que está infectando, sino que hay que aumentar aquellos microorganismos que no están compitiendo naturalmente con la cándida, ¿no? Entonces, siempre aclaro lo siguiente, la combinación de herramientas y de estrategias es fundamental para lograr ver resultados, ¿sí? Los resultados no se ven con una estrategia aislada, como es lo que habitualmente también aparece, que es la medicación, por ejemplo. ¿Cuántas veces el ginecólogo o la ginecóloga nos dice, bueno, ponete este óvulo, tomate esta medicación, pero nunca nos da una indicación alimentaria al respecto, ¿sí? Y en realidad está bien porque no les corresponde, pero sí es importante que sepan que es necesario acompañar el tratamiento medicamentoso con un tratamiento alimentario, ¿sí? Pero también es importante entender que el tratamiento alimentario no es igual en todo el proceso. Siempre que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento para cándida? Yo hago mucho hincapié en lo siguiente. La candidiasis no apareció de un día para el otro, ¿sí? La candidiasis no es que apenas hubo un crecimiento de cándida y empezaron los síntomas. Esto viene de larga data, viene de tiempo en donde el organismo está siendo intoxicado con un montón de sustancias químicas que alteran su pH. La cándida aprovecha la alteración del pH para sobrevivir. El organismo viene siendo alimentado tal vez con alimentos que nutren muy fuertemente a la cándida y tal vez están desnutridos el resto de los microorganismos del ecosistema. Y son un montón de factores, ni hablar de los hormonales, las emociones, el estrés, cómo pueden afectar en estos desequilibrios que se presentan hoy en la microbiota, que hoy se terminan viendo mucho más frecuentemente y de forma más marcada, pero por un arrastre que venimos teniendo de mala alimentación, mala calidad de vida, desconexión total con nuestro cuerpo y con lo que nuestro cuerpo realmente necesita, y por eso hoy se están manifestando de la forma en que lo están haciendo. Entonces, comprender esto también nos lleva a comprender que no podemos esperar que algo que viene siendo gestado y alimentándose y nutriéndose desde hace tanto tiempo se pueda solucionar en una semana, en 15 días, en un mes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reequilibrar un organismo, realmente necesitamos pensar en varios meses para lograrlo, ¿sí? Y desde mi experiencia, el tratamiento para realmente bajar la candidiasis, inactivarla, bajar la colonia y volverla a su forma saprófita, como pelotita, como tiene que estar desde un principio en nuestra microbiota, lleva mínimo unos 6 meses. ¿M? Y esto es importante comprenderlo porque muchas veces esperamos que con el óvulo, con la medicación, todo se acomode y realmente si no tenemos en cuenta todos los otros factores y si no pensamos que lo que tenemos que hacer en realidad es un cambio en el estilo de vida, es muy difícil que lleguemos a los resultados que estamos buscando. Porque por otro lado, puede que hagamos cambio alimentario, bajan los síntomas, utilizamos un óvulo, utilizamos una medicación o hacemos parte de un tratamiento natural, si se quiere,
pero si lo dejamos por la mitad, puede que la candidiasis vuelva a aparecer, pero porque no se terminó de hacer el trabajo completo. Acá siempre los pasos que hay que hacer, por un lado, es desinflamar todo el organismo, desinflamar todas las mucosas que están siendo inflamadas porque están siendo atacadas por estas cándidas. Desinflamar el sistema, porque al fin y al cabo las cándidas cuando metabolizan liberan un montón de sustancias tóxicas y de desechos que se absorben en sangre nervioso central y por eso también nos generan la fatiga crónica, el cansancio, la dificultad para descansar, la sensación de niebla mental, la incapacidad para concentrarnos y mantenernos en una actividad con nuestro cerebro como limpio, funcionando adecuadamente. Todo esto por la reabsorción de sustancias tóxicas que se da en el organismo cuando la cándida está activa, ¿sí? Porque aparte, en general, el 90% de las candidiasis vaginales recurrentes, más en realidad, tienen un inicio en el intestino. Muchas veces no hay síntomas digestivos, no hay síntomas intestinales, pero las cándidas ya están de forma virulenta en el intestino y por eso también se retroalimenta el hecho de que la cándida a nivel vaginal se siga manifestando, ¿sí? Entonces, importantísimo considerar que se necesita un tiempo prolongado para lograr ver los resultados adecuados. Los síntomas pueden bajar enseguida, porque en la medida que nosotros no alimentamos a la cándida, en la medida que empezamos a utilizar sustancias antifúngicas, que ponemos probióticos que empiezan a competir con ellas, los síntomas bajan. El hecho es mantener después todo eso en el tiempo y comprender que la cándida dejó de metabolizar, por eso no está presentando síntomas o generando síntomas, pero que realmente para bajar la colonia y para bajar su actividad y volverla a su forma saprofita se requiere mucho más de tiempo. Y una de las estrategias que yo uso, que funciona muy bien, es ir cambiando la terapia antifúngica a lo largo del tiempo, para evitar la resistencia de la cándida a cada sustancia que nosotros vamos usando, ¿sí? Entonces, importantísimo comprender eso. Para mí es fundamental que ustedes sepan toda la parte biológica detrás de la aparición de la candidiasis, detrás de la recurrencia, todo lo que hay que considerar para decir, bueno, realmente está siendo satisfactorio el proceso, el tiempo que realmente se necesita para reequilibrar un organismo que viene siendo desequilibrado desde hace tiempo y la conciencia que hay que tener para lograrlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es, como decía al principio, un cambio de hábitos que tenemos que hacer para dejar de intoxicar a nuestro cuerpo. Hay un montón de cosas que no se consideran que yo siempre las recalco cuando se suman a mis programas, que es todo lo que esté en nuestro ambiente que nos intoxique, ya sea desde un producto para limpiar en casa, que tiene un montón de químicos, hasta los agroquímicos que vemos en los vegetales, hasta un Raid, un Off que usamos para los mosquitos en el verano, todo eso tiene un montón de metales pesados y sustancias químicas que alteran el equilibrio de nuestro organismo y sin darnos cuenta terminan alterando el ecosistema microbiano. Al alterar el ecosistema microbiano, la cándida siempre tiene la oportunidad de empezar a crecer. Y si encima le sumamos estrés, si encima le sumamos mala alimentación, si encima le sumamos mal descanso, si encima le sumamos una desconexión total, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas. Ni hablar de, bueno, yo siempre digo, la manicuría, el maquillaje, las cremas que usamos en el cuerpo, parece todo como inocuo o parece todo como simple, pero realmente tiene una influencia muy importante en el equilibrio o desequilibrio de nuestros ecosistemas microbianos. Nosotros tenemos microbiota en todo el cuerpo y todo lo que se absorbe el cuerpo, que no es únicamente lo que ingresa por la boca, sino lo que entra en contacto con la piel, lo que respiramos, todo tiene una incidencia muy grande en el equilibrio o desequilibrio de estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, es fundamental también que comprendamos que no se trata únicamente de cuidar la alimentación, tomar antifúngicos, usar probióticos, también todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo va a estar influyendo en la aparición y la persistencia de la candidiasis, ¿sí? Y por otro lado, y no menor, pero bueno, por ahí hoy hay como un poquito más de conciencia, pero hasta hace un tiempo no se lo consideraba tanto, el tener en cuenta que somos seres holísticos y que somos energía y que somos una energía que vive en un cuerpo físico, todo lo que suceda en nosotros a nivel energético, a nivel emocional, puede tener también una influencia. Muchas veces las candidiasis son manifestaciones de disgustos en la vida de la mujer, de una persona. Hablo de mujer porque estamos hablando puntualmente de candidiasis vaginal, pero o una desconexión total con el cuerpo,
o un rechazo al vínculo sexual o un rechazo a la pareja puntualmente, que tal vez no es nuestro puntual, tal vez es cosas que aprendimos en nuestra casa y que en realidad nosotros lo queremos hacer de otra manera e inconscientemente no podemos cambiarlo, y esa dicotomía entre lo que quiero y lo que me dice mi mente subconsciente, que es lo que quedó grabado de mi infancia, hoy se manifiesta a través de, por ejemplo, síntomas de cándida para que yo no pueda tener un vínculo sexual con mi pareja de la forma en que quiero tenerlo. Bueno, hay como un mundo muy grande también cuando nos metemos en la parte más energética, espiritual y emocional detrás de la candidiasis, ¿no? Entonces, me parece súper importante que podamos empezar a vernos también como seres holísticos y que cuando nuestro cuerpo habla, no habla únicamente de un desbalance biológico, sino que también puede estar hablando de una inarmonía entre lo que deseamos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que esperamos, lo que al fin y al cabo estamos emanando de forma tal vez inconsciente. Y bueno, también nos podemos meter en el lado de generacional, ¿no? Esto de mi mamá tuvo candidiasis, mi abuela tuvo candidiasis, no solo hablando del traspaso de la microbiota, sino también de, bueno, qué pasa energéticamente en ese linaje en donde, bueno, la candidiasis aparece por algo, ¿no? Entonces siempre mi invitación es también quitarle un poco ese peso tan negativo a la cándida en el hecho de cuando la pensamos como, bueno, esta infección que al final me está complicando la vida, que no puedo tener una vida social normal, que no puedo tener una vida eh, íntima normal, que me molesta todo el día. Bueno, quitarle un poco esa mirada tan negativa y empezar a verla como con un poco más de amor, tratando de comprender qué es lo que nuestro cuerpo también está tratando de decirnos, ¿no? Que puede ir desde algo tan básico como, che, necesitas cambiar tu alimentación, porque acá se están desequilibrando las cosas, hasta algo tan profundo como, uff, no sabía que tenía esta cuestión interna con la sexualidad, con mi centro energético femenino. Bueno, hay un montón de cuestiones para abordarlas y yo les aseguro que todas son parte de lo mismo y hacen a lo mismo, porque va más allá de si una cree o no cree en esto de las energías y la cuestión transgeneracional y todo. Realmente trabajarlo ayuda muchísimo a calmar y a bajar y a reequilibrar. También he trabajado con mujeres que hacen toda la parte alimentaria, toda la parte fitoterápica, toda la parte probiótico-terapia, como de librito, de manual, todo bien ordenado, pero sigue habiendo algo más que hace que la cándida, una vez cada tanto, pum, reaparezca. Una vez cada tanto, pum, le haga ese llamadito. Y lo logran solucionar o sanar. Yo siempre hablo de sanar porque vamos creciendo como seres, ¿no? En la medida que vamos atravesando situaciones así. Lo logran sanar cuando empiezan a animarse a trabajarse un poco más profundamente. Eh, y les aseguro que es un cambio radical, desde la forma de vernos a nosotras mismas hasta la forma de tratarnos, de tratar las afecciones que llegan a nuestro cuerpo y ni hablar, bueno, de la candidiasis puntualmente, ¿no? Entonces siempre mi invitación es ver el lado lindo, las puertas que nos abre la candidiasis y dejar de verla como la infección o el hongo maldito que viene a complicarme la vida, ¿no? Sino verla como una oportunidad para crecer, para conocernos un poco más profundamente, para hacer cambios en nuestro día a día, para hacer cambios en nuestra vida, para realmente tal vez que sea el momento de preguntarnos, che, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero sostener mi vida? Que muchas veces la venimos avanzando como por un caminito sin siquiera mirar para los costados porque no sabemos qué puede haber fuera de eso, ¿no? Bueno, para mí es hermoso cuando cambiamos la mirada y tratamos de que esto sea una oportunidad de cambio y de evolución personal y espiritual y deje de ser únicamente la búsqueda de un reequilibrio para calmar síntomas, ¿no? Ahora cuando terminemos el Zoom, les voy a mandar un correíto para que puedan ver las distintas opciones de programas que hay disponibles en este momento. Hay un programa hermoso, no hay problema. Hay un programa hermoso que ya va a abrir las puertas nuevamente en breve, que es el programa Hola Cándida,
que lo hice en 2 ediciones hasta el momento y luego hice como un stand-by porque necesitaba reorganizar algunas cosas y es un programa en donde trabajamos con toda esta parte más espiritual, más energética y no únicamente con la parte más biológica, ¿no? Es hermoso, realmente un camino de evolución y de transformación personal, o bueno, está diseñado para eso, y poder tener un abordaje y una mirada de la candidiasis totalmente diferente. Hoy en día todavía están disponibles el reto de 15 días y Candida Release, que es el programa de limpieza de candidiasis. Son diferentes ambos programas en muchas cosas. Por un lado, el reto de 15 días es un programa que está diseñado para ayudarte a calmar síntomas de candidiasis vaginal de forma natural. Aprendemos estrategias naturales desde cremas, óvulos, baños de asiento, alimentación, por supuesto, fitoterapia, probiótico-terapia, para empezar a calmar los síntomas de una forma totalmente distinta, empezando una mayor conexión con el cuerpo, aprender a leer cuándo aparece la cándida y por qué, con qué frecuencia, cuáles pueden ser los motivos principales por los que la candidiasis aparece y empezar como ese caminito en donde vamos calmando síntomas y dando los primeros pasos en el reequilibrio de la microbiota. Pero después está, esto es es muy cortito, es un programa de 15 días en donde, bueno, como les digo siempre, no es esperable que la candidiasis desaparezca, es únicamente para aprender a calmar síntomas y empezar a tener otra mirada, otra perspectiva, otro abordaje de la candidiasis y dejar de lado los óvulos y la medicación con la que habitualmente venimos, ¿no? Y luego está Candida Release, que el reto de 15 días es como el primer paso de Candida Release. Candida Release es un programa de 9 meses en donde vamos trabajando paso a paso para reequilibrar la microbiota, bajar la candidiasis, atacarla obviamente, volverla a su forma saprófita, como siempre les digo, y de esa forma reequilibrar el ecosistema, ¿no? Trabajamos también sobre algo de cuestión emocional, estrés y bueno, todos los factores más biológicos que pueden hacer que se esté favoreciendo la candidiasis, siempre con técnicas naturales, ¿no? Ese programa es más largo porque sí, es todos los 6 meses de limpieza de candidiasis y después buscamos el reequilibrio de la microbiota, que son 9 meses, un año aproximadamente, porque 6 meses son de limpieza y después otros 6 meses de toma de probióticos para terminar de reequilibrar tanto el ecosistema vaginal como el ecosistema intestinal. Que el ecosistema intestinal es como el disparador de todas las otras alteraciones, ¿no? Inclusive si hay candidiasis oral, si hay manifestaciones en el cuerpo. Entonces, bueno, son los dos programas que están disponibles actualmente. Siempre les digo, si empiezan el reto, que sea para probar y después terminar de definir si quieren sumarse a Candida Release. Y en breve, en poquito tiempo, no lo tengo definido todavía, pero en unos meses voy a abrir de nuevo Hola Cándida buscando aquellas mujeres, sobre todo, que quieren que su candidiasis se convierta en un camino de transformación y aprovechar las puertas que la cándida les está abriendo a algo mucho más profundo y no quedarse únicamente con el reequilibrio que hablamos o que buscamos cuando hablamos de microbiota puntualmente o de la infección en sí misma, ¿sí? Entonces, bueno. Nada, son programas, todos son hermosos. El reto de 15 días tiene un acompañamiento diario con correos electrónicos, una comunidad y cuestionarios, un formulario donde pueden dejar consultas para que yo vaya respondiendo lo que necesiten. Y bueno, y tenemos encuentros semanales. Y en Candida Release, como es un programa más largo, hay consultas incluidas que tenemos individualizadas, uno a uno. Y aparte hay encuentros quincenales también para compartir en grupo, ¿no? También, re lindo. Hoy a la mañana tuvimos uno y bueno, te despertaron un montón de cosas también emocionales que podían estar jugando alrededor de la candidiasis de una de las chicas de dos de las chicas puntualmente. Pero bueno, es re lindo compartir y encontrar y descubrir que hay más mujeres que están en la misma situación y que uno no está solo, ¿no? En esto. Em, y que todas las mujeres terminamos pasando por lo mismo en algún momento de nuestra vida
sea a causa de la cándida o no, bueno, nada, encontramos un montón de puntos en común. Em, bueno, y Hola Cándida después, bueno, tiene un acompañamiento más grande con psicóloga, con meditaciones, yoga, bueno, todos trabajos, sanación de útero, trabajos mucho más profundos y energéticos que complementan de forma hermosa el tratamiento y el reequilibrio biológico que buscamos, ¿sí? Gracias por estar acá. Espero este encuentro haya sido fructífero, espero hayas podido evacuar algunas dudas, te haya ayudado a tener otra mirada de la candidiasis, de la forma ideal de abordarla, de por qué tal vez viene siendo recurrente y no te dan resultados las estrategias que venís utilizando y que puedas empezar a pensar en una forma distinta de verla, de pensarla, de tratarla para lograr el reequilibrio que estoy segura que ella viene a pedirte y a solicitarte y que puedas empezar un camino de autoconocimiento y sanación mucho más profundo del que probablemente esperabas alcanzar a través de la candidiasis. Así que gracias por estar ahí, un placer enorme poder acompañar. Yo quiero poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres posibles a que sanen y encuentren un camino diferente a través de su candidiasis y que bueno, que todas podamos disfrutar de nuestra vida, de nuestra energía femenina, de nuestra eso tan hermoso que tenemos y que empecemos a descubrirlo también muchas veces, ¿no? Porque si venimos viviendo de una forma así como muy ciega, sin mirar hacia los costados y solo avanzar, avanzar por la vida, sin preguntarnos demasiado, tal vez es el momento de empezar a hacerlo y va a ser un- una gran evolución, un gran paso en nuestra vida espiritual y ni hablar a nivel social. Así que, bueno, beso grande. Gracias. Y para lo que necesites, estoy aquí en el correo electrónico, en el Instagram, para responder preguntas y ayudarte en el momento que la necesites. Beso grande.